palabra que resonó fuerte en mí fue la iglesia que Dios no conoce. Y hoy en la tarde estaba armando la publicidad, el flyer, y digo, Señor, ¿cómo voy a armar el flyer? No tengo ni la introducción, ni el nudo, ni el desenlace de todo esto. El flyer estaba lindo, la música estaba linda. El tema del contenido, porque esto no se trata de luces, ni de publicidades, ni de propagandas, sino del contenido espiritual que tiene una palabra. Cuando uno dice ese título como la iglesia que Dios no conoce, entramos a la luz de la Escritura, porque no se trata de una palabra profética, sino de la profecía permanente que es la palabra. Cristo toma una palabra y Él dice, uno de ustedes me va a entregar. Hay 12 apóstoles ahí, y Cristo dice, uno de ustedes me va a entregar. Y esto empiezan a decir, ¿seré yo? Y yo digo, la iglesia que Dios no conoce. Lo primero que entra en el pensamiento es, ¿seré yo? No hablamos aquí de templos. La iglesia somos nosotros. Y cuando decimos, si decimos que la iglesia somos nosotros, y la pregunta es, o el lema es, la iglesia que Dios no conoce, la iglesia que Dios no conoce, nosotros creemos que porque conocemos a Dios, Dios nos conoce a nosotros. Y ahora mostrar bíblicamente que no. Bíblicamente que no. Amén. Pero hay una palabra que quiero dejarles como plataforma. Mateo capítulo 25, verso 1. Es una palabra muy conocida, bien conocida, que tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Dice este texto, entonces el reino de los cielos, escuche cómo arranca, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, está diciendo, arranca la parábola con el reino de los cielos. Porque ya no se trata, hermano, de una administración, no se trata de un evento, de algo que es eventual. Se trata del reino de Dios. Entonces hace un paralelismo y dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Perdónenme, me agarro como hipo, en el nombre de Jesús. Estoy creciendo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Qué corte. Qué, hermanos, expresión cortante. Bien tajante. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Esa es la palabra que quiero dejarles. Y entrar en esta apreciación tan fuerte. El reino de los cielos es semejante
y hace una referencia a 10 vírgenes. Quizás en el contexto cultural de Israel era una forma en la que ellos se preparaban para las bodas. Amén. Estás mirando algunos comentaristas que dicen que se suele, a diferencia por ahí de los casamientos de ahora, viste que yo, por ejemplo, tuve que esperar casi una hora para ir. El que estaba cantando no sabía qué más cantar. Y a mí me hicieron pasar y me dejaron paradito como muñequito de torta ahí al costado. Sí, se arrepintió, se fue, se tomó un avión. Pero en aquel tiempo, la que tenía que esperar era la esposa. Entonces se tardaba en llegar. Era normal que el esposo tardara en llegar, según los comentaristas bíblicos. Pero me llama la atención que había prudentes, había insensatas. Pero el tema es que estas hace un rato estaban en funciones. Estaban en funciones. Tenían lámparas. Estaban esperando y estaban expectantes. Estaban con el equipo. Eran parte del ambiente. Eran parte de la estructura de funcionamiento. Pero la Biblia es enfática que a estas 5 le dice: no los conozco. Pero si hace un rato estaban. Y solo un detalle las deja fuera. Solo un detalle, porque usted tiene que entender que así es el reino. Pablo tiene cuidado en los detalles. Y él dice: no sea que habiendo yo sido heraldo, ahora yo vaya a ser desechado. Si un ángel del cielo yo mismo le anuncio otro evangelio, el tal sea anatema. O sea, Pablo tiene temor. Por eso él dice: solo lo que hago es prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo está, escuche esto, para no distraerse con los escenarios montados alrededor de él, escenarios de mentira, pero también escenarios de verdad. Escenarios, aleluya, que intentan, pero él dice: puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. O sea, Pablo sabe que la forma de mantenerse vigente, escuche esto, acá no se trata de tener un tiempo, se trata de tener vigencia. Se trata de tener continuidad. No ser un impacto, hermano, 2, 3 meses, 4 meses y después te desinflás. No ser impacto 2, 3 años, hermano, y después desapareció. Mira las redes sociales de lo que era antes 6, 7 años atrás. Hay predicadores que desaparecieron. ¿Dónde están? Aparecieron en la pandemia, hermano, un montón de hermanos. Recibimos de Dios que hay que hacer, salir en vivo y que hay que predicar. Desaparecieron. Algunos ni iglesia tienen ya. Entonces hay algo que se perdió. Se perdió el blanco, que es Cristo. Entonces todo lo demás te distrae. Todo lo demás te obnubila. Todo lo demás te turba el pensamiento. Pablo no está exento de esos ataques, pero la forma de protegerse es tener la mirada en Jesús. Tener la mirada en Jesús, el blanco, la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Están las 10 ahí, pero hay 5 que son prudentes, 5 que son insensatas, pero están en funciones. No son las del barrio, son las que tenían la tarea de recibir al esposo. La Biblia dice que cuando fue a buscar David a Abigail, dice que ella, yo no expliqué, son las esposas de David: Aminoam, Abigail, Betsabé. Y si ellas son las mujeres de David, representan un estado de la iglesia. Si Cristo es la figura, David es la figura de Cristo. Amén.
si proféticamente hablé yo y enseñé sobre las esposas de David. Pero me llama la atención que Abigail, cuando muere Nabal significa estarse secando. Y Abigail era esposa de alguien que, escuche esto, tarde o temprano le iba a secar. Cuando él muere, dice la Biblia, que David la envía a buscar para que ella sea esposa. Y ella dice que envía 5 doncellas, que eran las encargadas de prepararla para el encuentro con el amado. Para el encuentro con el amado. Amén. O sea que tenía una función primordial. Tenía una función, hermanos, vital. O sea, nosotros aquí predicamos el Evangelio, la gente necesita recibir el Evangelio, pero hay una meta que es Cristo. Yo no puedo dejar de predicar eso. No puedo, yo no puedo solamente predicar que Él vino y se fue. Tengo que predicar que Él va a volver. Y tengo que tener la vista. Yo en uno de los vuelos por las naciones, venía de Corrientes para acá. Y justo ese día me tocó viajar de día y me llamó la atención los esteros de Liberá. Esas masas de agua, de islitas y todas esas cosas maravillosas de Argentina. Y de repente empiezo a ver las nubes desde arriba. Siempre miramos las nubes desde aquí abajo. Y empecé a mirar las nubes desde arriba y me di cuenta que había diferentes niveles. Nosotros aquí parece que están todas en el mismo lugar. Pero de arriba se nota mejor que las nubes tienen diferentes niveles, que no todas están. Y entonces me vino esa palabra en el vuelo, mientras venía de Manhattan y a Corrientes. Y me vino esa palabra. ¿Por qué miran cuando Cristo se va en las nubes? Y los ángeles dicen, ¿por qué miran? Porque así como lo ven que se va, Él volverá. Y entonces Cristo le da una reprimenda a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino las de la tierra. Amén. Entonces yo dije esto, pensé esto para mí y recibí esto fuerte en ese vuelo. El tema cambia desde tu posición. Entonces cuando tú estás en una visión celestial, tú no estás mirando hacia arriba y esperando que Cristo venga. Tú estás interpretando que Él va a venir. Cambia la posición. Cuando yo tengo una mentalidad terrenal a cuando yo estoy con una mentalidad espiritual, una mentalidad celestial. ¿Alguien dice amén? Entonces cuando están aquí, estás esperando, están en una función, están en una tarea que requería algo tan sencillo como tener aceite en las lámparas, pero que era vital. Y que, escuche esto, ellas no entraron porque no tenían aceite, entraron porque se tuvieron que salirse de ese escenario, ir a recargar las lámparas y volver. Y cuando volvieron, las puertas estaban cerradas. O sea, no es que no entraron porque no tenían aceite, no les iba a alcanzar, no fueron previsores, no estaban, escuche esta apreciación y adóptela. Yo tengo que estar alineado a los tiempos del reino de Dios. Yo tengo que estar sincronizado con los movimientos del reino de Dios. Yo no puedo estar fuera, escuche esto, porque entonces interpreto que hay una dimensión del reino que me va a cerrar las puertas en la cara. Hay una dimensión del reino que me va a cerrar las puertas en la cara. Y aunque yo golpee, el texto me dice que la palabra que voy a recibir es no te conozco. Y al que no se conoce no se lo deja entrar. Golpean la puerta de tu casa y usted dice quién es. Soy el Teo, dice. ¿Estás seguro que soy el Teo? Y por ahí está medio afónico el Teo. Y no le reconocen la voz. No sé, ¿para qué? Afuera. No entra. No entra. No entra. ¿Me está entendiendo? O sea, estaban en funciones, pero un descuido de tener que ir a buscar aceite, lo que tenían que haber sido previsores,
para que cuando viniera el esposo ellos acudieran, funcionaran en la tarea, aleluya, para cumplir esa etapa de la presentación dentro, aleluya, de la ciudad. Alguien dice amén. Pero recibe esta palabra: no os conozco. O sea que hay una iglesia a la que Dios no conoce. Hay una iglesia a la que Dios no conoce. Cuando estaba hablando de cosas, escuche esto, donde nosotros somos los presentadores, donde nosotros, dice, vosotros no estáis en tinieblas para que este día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Cómo es que, escuche esto, los que hemos pasado el fragor, hay gente que todavía no ha pasado, los que hemos pasado el fragor, hay pastores que tienen 30, 40, 50, 60 años de servir a Dios? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar afuera? Hay cosas que Dios nos va a alertar. Hay cosas que Dios, hermano, como si la Biblia dice que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, dice Génesis 18, ¿cómo no le voy a contar a Abraham, mi amigo? ¿Cómo no le voy a contar a él, que es mi amigo, lo que voy a ir a hacer allá? Si usted, hay gente que todavía no sabe esa experiencia de negación, de cargar verdaderamente la cruz, hermano, y seguir a Cristo. Pero hay gente, hermano, que se ha puesto verdaderamente en un estado de negación, en un estado de humildad, en un estado de humillación, y ha entendido, aleluya, que tiene una meta que es Cristo, que alrededor pasan 10 millones de cosas, pero hay gente que aleluya, escuche, la gente que no se humilla es porque no carga la cruz, porque la cruz lo que hace es doblegarte. Cuando tú vas llevando el madero, aleluya, no te queda otra, porque escuche esto, usted tiene más fuerza cuando se inclina. Usted no tiene fuerza cuando usted se pone erguido. Usted tiene fuerza cuando se humilla, porque el que se humilla Dios lo exalta. Y con los humildes está su espíritu, está su gracia. Alguien dice amén. Pero qué terrible, hermano, escuche, las que soportaron el fragor de la espera, las que soportaron. Dice la Biblia que hay una mujer que está como 70 años viuda, hermano, y que de repente la palabra fue: no vas a morir hasta que veas al Mesías. Y allí se presentó la viejita, hermano, cuando presentaron a Cristo y lo circuncidaron al 8º día, y Cristo es presentado en el templo. Y dice que ella, hermano, glorificó a Dios porque dio testimonio. Había esperado más de 70 años para ver al Mesías. Imagínense estas que esperaron, que habrán ensayado de cómo iban a recibirlo. Había quizás liturgias, había formas, costumbres, tenían todo preparado, pero de repente, hermano, un descuido las deja afuera, y ese descuido, aleluya, desata una voz de Dios que nadie quisiera escuchar: no te conozco, no te conozco, no te conozco. Escuche esto. Muchas veces ustedes dicen: no, Dios no me habló eso. No es necesario que te hable Dios. Si te habla tu pastor, ya basta. Ya basta. Si el pastor te dice: no te conozco, no te estoy reconociendo, eso tiene que ser, hermano, crudo. Tiene que ser terrible para usted. No te conozco. Alguien dice amén. En Mateo 25 usted lee, habla de 3 parábolas. La parábola que comenzó, las de las vírgenes, luego la parábola de los talentos, y luego la última parábola es del juicio a las naciones. La de las vírgenes dice que debemos velar porque no sabemos cuándo será la venida del Hijo del Hombre. La otra parábola, hermano, habla, aleluya, de ser diligentes en el talento que Dios nos ha dado. Y la otra parábola habla, hermano, aleluya, de la asistencia. Dice que, aleluya, que cuando yo no le doy al pobre, cuando yo no le doy al que está preso, al que está necesitado, a mí no lo hiciste. Y dice: échenlo fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero todo habla del reino de Dios. O sea que habla de una venida que tiene que ver con una dimensión que se va a revelar. Jesús anunció que cuando los apóstoles predicaran, debían decir: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Cristo lo enseñó. Cristo lo enseñó. El reino de los cielos será semejante, comienza diciendo el texto que leímos, a 10 vírgenes. Amén. O sea que si el reino ya llegó, si el reino ya está,
Eso me habla de que hay dimensiones del reino que un descuido mío no me permite entrar. No tiene que ver con un hombre que te diga no entras. Tiene que ver con una voz espiritual que te dice no te conozco, para esta etapa no te conozco. Si entendemos que el reino de los cielos se mueve en dimensiones, aquí se está hablando de una dimensión del reino. Cuando los apóstoles predicaban, ellos anunciaban que el reino de Dios había llegado. Ahora entendemos que si ellos están predicando que el reino ya vino, miramos que cuando fueron al monte de la transfiguración, escuche, eran 70 discípulos. De los 70 había 12 y de los 12 había 3. ¿Por qué no entraron en el monte de la transfiguración? Si esa es una dimensión del reino. Imagínense, ellos no es que, hermano, ahí hacen lo que no, ellos están los 12 con Cristo. Y no dice Cristo tomando aparte, los tomó aparte, a Pedro, Juan y a Jacobo, los llevó al monte de la transfiguración. No preguntó nadie, hermanos, de ahí, no dice el texto. Pero los otros apóstoles ven que Cristo se va con 2 o 3, porque se ve que era costumbre, porque Pedro cuando lo abraza, aleluya, Cristo, Pedro le dice, ¿y qué, Juan? Parece que estaban pendientes entre ellos. Estaban pendientes entre ellos. No dice la Biblia, pero puede haber pasado. Que Cristo le hubiera dicho, no, ustedes no entran acá. No, ustedes no pueden venir acá. Porque si es algo que Cristo quiere hacer, escuche, el más interesado en que la obra de Dios avance es el que nos ha delegado esta tarea. Pero hay lugares en los que hemos sido marginados, escuche, no por alguien en particular, sino por Dios mismo. Hay ambientes del reino, escuche esto, que te cierran la puerta en la cara. Y aunque tú estés en este ambiente, quizá hay gente aquí esta noche que tiene la puerta cerrada en la cara. Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, porque el corazón de ellos se ha endurecido. O sea, Cristo dijo esto, no lo digo yo. Escuche. Segunda de Corintios 6, 8 y 9. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Escuche esta palabra. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, he aquí que vivimos, como castigados mas no muertos. O sea que la Biblia me habla de la importancia y de la injerencia que tiene el ser conocidos por Dios. Conocidos por Dios. Decía el apóstol recién cuando comenzaba, fue Samuel a la casa, aleluya, de Isaí, y él pretendía conocer, pero Dios no conocía a ninguno de esos, solo conocía al Padre y al Hijo que le había escogido. Algo había hecho David que se hizo conocido con Dios. Yo de años digo, cuando comencé la tarea pastoral, claro, la gente quiere congraciarse de alguna manera para ocupar lugares, y cree que esto se trata de ocupar lugares. Entonces venían y para querer ocupar el lugar del baterista le echaban tierra al baterista. No, porque yo lo vi al baterista que estaba comprando cerveza en un kiosco. Sí, para mí me la compró. Le digo, justo lo noté yo, me la, sí, para que me compre. Claro. Y había comprado cigarro antes, vos no lo viste nomás. Entonces yo digo que no hay peor bajeza que enterrar a alguien para surgir vos. Eso pasa en las empresas, eso pasa en las fábricas, eso pasa en los trabajos. Claro, un poder maquiavélico, donde la idea es ascender como sea, no importa quién tú pisas. En el reino no se trata así. Entonces yo dije siempre esto. Aquí el asunto es que tú conquistes a Dios. Cuando tú conquistas a Dios, Dios le habla a Samuel y le dice, anda a ungir al rey de Israel. Escuche, no conquistó David a Samuel, no lo conquistó. No conquistó Saúl a Samuel,
Algo había en el corazón de Samuel, de Saúl. Entonces ahora Dios le habla a Samuel y dice, él es el rey de Israel. Porque se hizo conocido de Dios. Jesús lo cerró de una manera y él dijo esto, que él está buscando verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, gente que se hace conocida. Gente que se hace conocida. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que son por naturaleza, servías a los que por naturaleza no son dioses, no conociendo a Dios. Escuche esto, mas ahora conociendo a Dios. Pero mire cómo explica Pablo. O más bien explica, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que, escuchen, cuando ustedes no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, da una salvedad explicando, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si ustedes, no es que ustedes conocieron a Dios, sino que Dios lo conoció a ustedes. Les habla a los Gálatas, todo el contexto de esa palabra, como diciendo, no los conozco, Gálatas. Esto que ustedes están haciendo es desconocido. Escuche esto. Y si le suena desconocido a Pablo, le suena desconocido a Dios. Dios unge a Saúl por algo que Dios lo conoció a Saúl. Y cuando usted conoce la historia, Saúl es desechado, David es ungido en su lugar, no tiene todavía el posicionamiento, pero tiene la unción. No tiene el lugar, pero tiene la unción. ¿Me está entendiendo? Pero dice algo la Biblia, que cuando Dios dejó de conocerlo a Saúl, quizás parafraseándolo de esta manera, ahora le reclama a Dios a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a ese? Habiéndolo yo desechado. Ya como diciendo, yo no tengo nada que ver con él. Con el que tengo que ver ahora es con David. Con él tengo que ver. Alguien dice amén. Escuche. Escuche. De quien se conoce, se da testimonio. De quien se conoce, se da testimonio. Usted va a encontrar en la Biblia, hermano. Dios le habla un día al profeta Ezequiel y le dice, si en la tierra estuvieran Job, Noé y Daniel. Job, Noé y Daniel. Ellos salvarían sus almas por su propia justicia, pero no podían salvar a nadie. O sea, Dios habla de gente a la que conoce. Viene Satanás a acusar a Job. No lo viene a acusar, sino que Dios lo expone y le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Yo creo que Satanás ni lo conocía. Es más, muchos de nosotros Satanás ni lo conocía. Nos empezó a conocer porque Dios nos conoció. Nada. Dice, no, ¿sabes los demonios que tenía yo? Los demonios, dice, yo nunca estuve ahí. Se hacía el conocido de Satanás, hermano. Satanás te empezó a conocer cuando Dios te conoció. Porque si no hubieras tenido esas guerras antes. Vos empezaste a tener guerra porque Dios te conoció. Job empieza a tener guerra cuando Dios lo conoció. Job no tenía ningún problema, hermano. Pero cuando dijo, yo lo conozco a Job. Empezó David a tener problemas cuando Dios lo conoció. Empezó Saúl a tener problemas cuando Dios lo conoció. Moisés, hermano, él está esperando la jubilación, tiene 80 años y ya 40 años sirviendo en la casa de Yetro. Él no tiene ningún problema. Empieza a tener problemas cuando Dios lo conoció. A Lázaro, cuando Cristo lo conoció. Y Dios dice que ahora procuraban matar no solamente a Cristo, sino también a Lázaro.
Pedro no tenía ningún problema hasta que Dios lo conoció. ¿Me están entendiendo? Pablo no tenía ningún problema hasta que Dios lo conoció. Escuche, la Biblia me habla de personajes que Dios conoció. Está tratando la vida de Pablo y le da una visión a Pablo y le dice que vaya a buscar a un tal Ananías, que ore por él. O sea, venía un Ananías, va a orar por vos. O sea, le habla a Pablo de alguien que Dios conoce. Está Elías en las peores crisis y Dios le dice, tenés que ir a ungir a Jehú por rey de Israel, a Asael por rey de Siria y a Eliseo por tus... Ni sabe quiénes son. El tema no es que usted lo conozca, el tema es que lo conoce Dios. Alguien dice amén. Escuche. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ay, qué linda palabra esa. Enseñaba, pero tenía una visión. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestra plaza enseñaste, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. El reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Sabemos que hay una clara exclusión de gente en cuanto al reino de Dios. Hay una exclusión de gente, pero no por cualquier cosa. Aunque hayan escuchado las enseñanzas de Cristo en las plazas. La palabra fue, no sé de dónde soy. No lo registro. Gritaron, clamaron, dijeron, pidieron, recordaron. Señor, hicimos una campaña un día allá al fondo de la pradera. Señor, y en el fuego se vio como un león que salía. ¡Wow! No me acuerdo. De las praderas, Señor. Señor, del lado del arroyo. Brian. Allá de... No es Montezuma esa. Comparte los pozos, Señor. Estamos con el alde, estábamos ahí. Señor, Güeme, del arroyito, del mismo arroyo de Brian, pero más para allá. No lo conozco. Señor, México y Rosario, hasta los camioneros del Corralón saben. No conozco, porque esto es una alerta para todos, ¿eh? Yo no estoy predicando aquí un mensaje para ustedes, estoy predicando aquí un mensaje para nosotros. Para nosotros. México y Rosario, Señor, no sé de dónde son. Barrio del Plata, Señor, de Seiza, no sé de dónde son. No sé. ¿De dónde? No sé. No te registro. Pero escucha esto. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. A estos que sirvieron, también se les dice: no los conocí. A las vírgenes, aunque estaban esperando, se les dice: nunca las conocí. Yo prediqué hace más de 15 años, hermano, la figura profética de las 10 vírgenes, de las prudentes, y hablé, hermano, de la separación que hay, aleluya, porque cuando no hay aceite en las lámparas, es porque no hay en las vasijas donde se acumula, amén, y si no hay vasija representa almas. Y si no hay, hermano, no hay vasijas, ¿dónde vas a meter el aceite? Todo culto cambia cuando viene un alma nueva, hermano. Toda reunión cambia cuando viene un alma nueva. Y la Biblia dice que Eliseo le dijo: busquen vasijas, no pocas. Y cada vez que traían vasijas, hermano, pedían a los vecinos, pedían a la gente, aleluya. Y mientras volcaba el aceite, se llenaba las vasijas. Hay un culto que cambia radicalmente cuando un alma nueva llega. Hay un ambiente que se libera. No lo genera usted, lo genera ese que necesita que algo del río, aleluya, de Dios fluya, aleluya, para llenar esa vida. Pero hay una iglesia que no está preocupada en las almas. No estoy aquí para acusarte, no estoy aquí para un llamado, aleluya, a la conciencia espiritual. Que si no hay vasija, no hay aceite. Y si no hay aceite, peligra tu lámpara. Y si no estás con la lámpara encendida, por más de que se escuchó a la noche la voz: ahí viene el esposo, no, aleluya, pudieron entrar, no pudieron, aleluya, habiendo transitado, habiendo andado, habiendo esperado, habiendo sufrido, habiendo soportado, aleluya. ¿De qué te sirvió si al final de tu historia, hermano, no terminas como debes terminar? A esto se le dice que no los conocen. Sanaron, hicieron milagros, profetizaron. Pero les dice: no te conozco. Las vírgenes, aunque estaban esperando, se le dice: nunca las conocí. A los que escucharon el mensaje, se les dijo: ¿y ustedes de dónde son? No los tengo registrados. Pero ahora vamos al centro de este mensaje. ¿Cuál es la iglesia que Dios no conoce? ¿Cuál es la iglesia que Dios no conoce? Porque si entendemos que todas son funciones de iglesia, anunciar que viene el amado es una función de la iglesia. Escuchar las enseñanzas de Cristo es una función de la iglesia. Sanar, liberar, profetizar, predicar es una función de la iglesia. Pero las tres se le dice: no las conozco, no las registro. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Dios no conoce? Número uno, la que no tiene aceite. El texto dice que el aceite era para las lámparas. Lámpara. Hay algunas apreciaciones que uno puede tomar. Y Cristo dijo que la lámpara del hombre es el ojo. Y si el ojo está malo, todo el cuerpo está malo. Pero el salmista describe algo. Y él habla de la lámpara de una manera diferente. Y entonces él dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que está diciendo que la lámpara representa la palabra de Dios. La que no tiene aceite, o sea, la iglesia a la que Dios no conoce, es la que perdió gradualmente la capacidad de mantener vigente la lámpara. Si usted mira la historia de la fe del reino, hubo un crecimiento
hubo un crecimiento. O sea, en aquel tiempo solo Pablo hablaba de estas profundidades. Algunas cosas Pedro, algunos misterios por ahí Juan, la revelación de Apocalipsis. Pero de ese tiempo para acá, hermano, no es que hemos tenido grandes expositores de las profundidades del reino, pero gradualmente la palabra fue revelándose. Gradualmente la palabra fue cobrando vida. Gradualmente la palabra en diferentes hombres y mujeres de Dios, hermano, fue, aleluya, como armando, desentramando, aleluya, la historia espiritual de la iglesia. Pero eso lo logró gente que tenía aceite. Gente, aleluya, que se preocupó por tener aceite. Pero me llama la atención que cuando estas le reclamaron a las compañeras, dennos ustedes. Y ellas dijeron, no, vayan ustedes, compren las que venden. Compren las que venden. Entonces, ¿dónde se compra unción? Para que esa lámpara esté encendida. Vayan ustedes, compren a los que venden. Y en el trayecto que ellas van a comprar, llegó el esposo, entraron las que estaban, se cerró la puerta y ellas no entraron. No solo que no entraron, la cosa es no entrar, otra cosa es el rechazo. No es solo no entrar, sino el rechazo a la palabra. No te conozco. No te conozco. Porque usted sabe que cuando la Biblia dice que es más fácil entrar un camello por el agujero, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos. Usted sabe que la historia dice que la puerta grande de una ciudad tiene una puerta pequeña donde el camello tiene que agacharse para poder entrar, y es complicado si tiene carga. Amén. Pero a esa puerta pequeña le llaman el ojo de la aguja. O sea que en esas ciudades cerradas habría puertas también pequeñas que se podían haber abierto, pero no se le abren porque automáticamente, si no estás en la función que tienes que estar, te desconoce Dios. Si no estás en la tarea que tienes que estar, te desconoce Dios. Por más de que grites, por más que le des señales de que fue a buscar, usted tiene que estar perfectamente alineado al tiempo de Dios. Porque Dios no te va a esperar a ti, usted tiene que esperar a Dios. ¿Escuchó eso? Dios no te va a esperar a ti. Porque Amasa se hizo esperar, murió por el camino. Porque la orden para él fue de David: de acá a 3 días reunime a todo el pueblo y tráemelo acá. Y dice que él se detuvo más del tiempo estipulado. Entonces David tuvo que mandar a otro. Cuando el otro lo cruza por el camino, lo agarró de la barba y le clavó una puñalada por la 5ª costilla y lo abrió. Porque se tardó más del tiempo. Todo lo que se tarda más del tiempo, un hijo que está en el vientre, hermano, más del tiempo. Pueden hacer 7 mesines, pueden hacer 8 meses, pueden hacer, hermano, pero no puede pasar más de los 9 meses porque se muere. No puede pasarse del tiempo. Usted no puede estar fuera del tiempo. Usted tiene que estar correctamente alineado, porque si no hay temporadas que te van a desconocer. No me cree usted, porque no lee la Biblia. Hay un Pablo que pretende encontrarse, como él está alineado, escuche esto, como él está alineado, pretende encontrarse con gente alineada. Escuche, porque la gente alineada se lleva bien con la gente alineada, y los desalineados se llevan bien con gente desalineada. Fíjese usted con quién se está llevando bien. Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén, Pablo, hermano, dice: a mí los de cierta reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, están totalmente desalineados. Y como están desalineados, hay necesidad en Jerusalén. Porque Pablo manda a Tito y manda a Timoteo, hermano, a buscar ofrendas, aleluya, para el donativo. Lea las cartas a los Corintios, a buscar el donativo para mandar a Jerusalén. ¿Cuándo, hermano? Si ellos administraban riquezas. Pero hubo una desalineación. ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo, hermano, escuche esto, que conoce a Cristo, no ve a Cristo en Pedro. Él pretende encontrar en Pedro, dice: a mí los de cierta le tenían antes,
Antes estuvieron, antes eran material de consulta, antes podías hablar con ellos, pero ahora nada nuevo. Arranca Pedro, sí, nosotros vimos la gloria como la gloria del unigénito. Sí, yo me la dijiste. Vos viste la gloria acá, Pablo vio la gloria allá. Vos viste la transfiguración aquí, Pablo la vio allá. Y cuando él se encuentra con Pedro, él quiere hablar en la misma dimensión, porque están los dos en el mismo trabajo, están los dos en la misma tarea, están los dos en las mismas funciones. No puede haber desaveniencia, no puede haber desequilibrio, no puede haber, hermano, tiene que haber una estabilidad. Alguien dice amén. No tenían aceite, perdieron la capacidad de mantener vigente la lámpara. El viejo profeta le pasó eso. Perdió vigencia. Te tiene que meter a alguien, hermano, que esté conectado. Ahí, pum. Al tiempo. Al momento. Interceptarlo del reino. Alguien dice amén. Vos tenés que estar preparado. Para que sea Dios. Dios no te tiene que esperar a ti. Dios no te puede esperar a ti. Yo tengo que estar esperándolo a Él. Y tengo que estar esperando como Él dijo que tengo que estar esperándolo. Alguien dice amén. Número 1, la iglesia que Dios no conoce es la que no tiene aceite. La que perdió gradualmente la capacidad de mantener vigente la lámpara. Cristo enseñó, dice que no se enciende una luz y se pone sobre un almud, sino sobre el candelero, la lámpara. Es la menorá. Les debo un mensaje, tengo un mensaje, estoy preparando sobre la menorá judía. Recuerda que tenía 7 brazos, que tenía que estar ardiendo constantemente. Amén. Y que era un símbolo profético que tenía que estar dentro del templo de Dios. Amén. Entonces Cristo dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Escuche, para que alumbre a todos los que están en casa. Número 2. La iglesia que Dios no conoce. En ese lugar, Cristo da una enseñanza y Él dice que hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta. En otro lugar, Cristo dice que debemos entrar por la puerta angosta y no por la espaciosa, porque la puerta ancha dice que es ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición, que muchos andan por él. Dice, ustedes esfuércense por entrar por la puerta angosta. ¿Y sabe qué dicen ellos ahí? Señor, nosotros escuchamos que predicabas en las plazas. Sí, pero lo que ustedes escucharon no les sirvió para nada. ¿Quiénes son los que la que Dios no conoce? ¿Cuál es la iglesia? La primera dije, la que no tiene aceite. La segunda le dije, los que no entran por la puerta angosta. ¿Qué significa esto? Los que no quieren ser presionados. Los que no quieren entrar en el molde. Quizás le pasó a usted, a mí no. Me ha tocado en algún momento ir, hermanos, y circunstancialmente comerme el garrón de viajar en hora pico en el tren. Y yo viajo circunstancialmente, no porque tenga una rutina de un trabajo, pero la gente que tiene una rutina de un trabajo, hermano, y que pierde ese tren, ya sabe que pierde el otro colectivo, quizás de donde tiene que viajar. Entonces, ¿qué hace, hermano? Entra como sea. Teo dice, yo entro. ¿Qué entro? Entro. Y se apunta, hermano. Troncha, entonces. Corre, salen por la ventanilla. Salvo la ventanilla. Pero se esfuerza por entrar. Miren qué tremendo, que ellos dijeron, cuando Cristo le dice primero, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y ellos dicen, nosotros escuchamos tu mensaje. De cierto digo que no sé dónde son. ¿Están entendiendo el paralelismo? O sea, te puede salvar lo que tú escuchas. Ofrendaba y ayunaba mejor que usted y yo.
Cornelio, pero lo salvó lo que escuchó. Y él dijo esto: he aquí que estamos 10, 33, 34, de hecho los apóstoles, he aquí que estamos para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Porque vino un ángel del cielo y me dijo: anda a buscar a Pedro, está en la casa de Simón el curtidor, para que él venga y te hable. O sea que lo que te habla una autoridad espiritual te puede salvar. Pero no porque la escuches, sino porque te amolde, porque te está metiendo por una puerta angosta. Sentís la presión, sentís la incomodidad. Aleluya, cuesta moldarse. Pero Cristo interpretó que estos no entraban. Les hablaban, hermano, los presionaban, porque Cristo habla palabras que presionan. De una le dijo: que no come mi carne, no tiene vida. No puede ser mi discípulo. El que no deja padre, madre, hijo, no puede. De cierto te digo, Nicodemo, que si no mueres, no puedes entrar en el reino de los cielos. Cristo dice palabras que presionan. Venían las multitudes, Cristo los reprendía: generación de víboras. Juan los reprendía: generación de víboras. Palabras que presionan. Lo primero que hace usted se ofende. El apóstol es duro. No, es que te estoy metiendo por la puerta angosta. Es por donde tienes que entrar. Tenés que amoldarte. Porque tu metodología cultural es que te ha llevado a las crisis que tuviste, a los problemas que tuviste, a la vida nefasta que tuviste. Recordá de dónde venía escapando. Y en eso no te metió, hermano. Usted no viene de Ucrania escapando. Usted viene escapando de sus propios pensamientos, de los propios problemas que usted mismo generó. Y aquí no tiene problemas, hermano, externos. Aquí tiene problemas que usted mismo generó. Y una palabra viene para moldarte. Una palabra viene para corregirte. Viene para, si yo estoy medio, hay algo que tengo que cortar de mí para poder encajar. Cuando la Biblia dice, hermano, que Dios, aleluya, a Jacob lo creó, pero a Israel lo formó. Sí, es la misma persona. Jacob e Israel son la misma persona. Pero el profeta Isaías dice que a Jacob lo creó y a Israel lo formó. Y la palabra formación, aleluya, significa poner en el molde. Pues hay gente que no encaja en el reino porque no quieren amoldarse. Por eso que hay una voz, hermano, espiritual, hay una voz del Espíritu. Cuando usted se quiere meter violentamente, te quiere decir: porque yo soy la esposa del apóstol o el esposo del apóstol, yo puedo entrar. No entran. No entran. Gente que dice: lo conozco al apóstol de años, no entran. Pero no porque yo quiera excluir a alguien, hermano. Tengo el Espíritu de Cristo que quiere incluir a todos. Pero en los ambientes del reino hay cosas, escuche esto, que tu perversidad va a alterar el reino de Dios. Por eso que hay una exclusión. No por nada le dice, hermano, apóstol, ¿cómo decir que soy perverso? Bueno, el texto dice: apartado de mí, hacedores de maldad. No pensadores de maldad. Hacedores de maldad. Tiene una maldad que la ponen en práctica, sabiendo hacer lo que tienen que hacer, decir lo que tienen que decir. Hablan maldades, truanerías, necedades. No importa que usted no diga amén, hermano, si hay un aval del Espíritu. Los que no quieren, o sea, ¿cuál es la iglesia que Dios no conoce? Los que no quieren ser amoldados. Hace como 20 años, hermano, yo ni sabía nada, prediqué el Arca del Pacto. Cuando predico el Arca del Pacto, 20 años hará más o menos. Y enseño sobre el Arca del Pacto y digo: estaba hecho de madera de acacia. Usted veía el Arca del Pacto, hermano, era todo de oro. La madera no se ve. Entonces recibo del Señor esa luz que de repente, hermano, aunque se ve el arca de oro,
Dentro está las tablas de la ley, está el maná, hay una porción de maná, y hay, hermano, la vara de Aarón que reverdeció. Y todo eso, hermano, representaba la gloria de Dios. No la podía tocar cualquiera. Escuche esto. Ese arca no la podía tocar cualquiera. Escuche esto. O sea que cuando hay en usted una posición de arca, escuche, espiritual, no cualquiera te puede tocar. ¿No se dio cuenta cuando usted está bajo una unción? Hay gente que te quiere mover esa unción para cualquier lado. Y la Biblia dice algo, cuando Usa tocó, hermanos, el arca del pacto, dice que murió. Entonces, peligro para la gente. Tú estás en esa unción, que la gente quiera tocarte, pero no tocarte de tocarte, sino moverte de tu función. Alguien dice amén. Pero la planta de acacia, hermano, tiene hojas, tiene frutos, tiene todo. Y yo recibí esto, que había que pelarlo, sacarle todas las hojas, sacarle todas las ramas, sacarle, hermano, la corteza, entrar, hermanos, a tallar las maderas, los listones, y recién eso en la parte que servía. Usted no puede venir, hermano, con todo ese ramerío que usted tiene, ese matete que tiene en la cabeza, y creer que acá, hermano, porque usted dijo, levantó las manos, usted ya es creyente. No. Por eso que el reino te cierra las puertas en la cara. Y el reino en eso es crudo. El reino en eso, hermano, es visible. Te cerró la puerta en la cara, usted está escuchando y no entiende un soto de nada. Le cerró la puerta en la cara a la gente que seguía a Pablo. Ellos van siguiendo a Pablo el asesino. Se le aparece Cristo, le habla en lenguaje hebreo. Todos son hebreos ahí. Todos tendrían que entender lo que Cristo está diciendo. Nadie entiende. Y el texto en hebreo que recibe Saulo es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y todos los que están ahí no entienden por qué. El reino se cerró para ellos. El reino se cerró para ellos. Alguien dice amén. Vamos. Número 3. La iglesia a la que Dios no conoce es la iglesia que, aunque trabaja ministerialmente, no hace su voluntad. La primera era las vírgenes. No tenían aceite. No fueron a comprar a las que venden. ¿Por qué le dicen estas? Escuche esto. Las prudentes. Porque no era que ellas tenían una prensa oliva, hermano. No. Ellos también compraban en el mismo lugar. Entonces está diciendo, vayan a comprar a donde venden. ¿Sabes lo que está diciendo? Que vos, para tener unción, vos tenés que pagar un precio. El precio de la oración, el precio de la palabra, el precio del amor, el precio del dar, el precio del estar, el precio de la responsabilidad, el precio del compromiso. No es, hermano, así nomás. O sea, Dios te recibe, pero ahora hay una plataforma, la enseñanza, que te amolda, que te lleva, que te enseña que hay que pagar un precio. No tiene que ver con la salvación, porque la Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no oro más para salvarme. Yo no leo más la Biblia para salvarme más. Estoy buscando, le quito horas de descanso a mi sueño, porque estoy buscando a Dios. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Hay un precio que hay que pagar. Usted no se da cuenta, hay una lámpara que usted está manteniendo. Entonces usted busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Aleluya. Se empieza a iluminar la lámpara. Te empieza a tener luz en la palabra. Empieza a tener revelación, conocimiento. Te empiezan a venir chispazos, aleluya, de impactos de una palabra. Hermano, yo cuando dije la iglesia que Dios no conoce, ¿y esto con qué se come? Esto surgió hace un rato,
surgió hace un rato, porque no te dije mañana no hacemos nada, por ahí hacemos radio, por ahí hacemos radio. Y como a las 4:00 que envié, hermano, el mensaje, que gloria a Dios, algunos ni contestaron, gloria a Dios igual. Vamos a estar de radio, si no estaban obligados a venir, están invitados, todos invitados. Alguien dice amén. La iglesia, que aunque trabaja ministerialmente, número 3, la iglesia a la que Dios no conoce es una iglesia a la que trabaja ministerialmente. Son los que oran, son los que profetizan, son los que predican, son los que hacen milagros. Pero de cierto os digo que no os conozco. Yo no sé si es del texto. Escuche. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escuche esta palabra que es fuertísima. Entonces les declaré: nunca os conocí. O sea, nunca. A otro le dijo: no os conozco. Ahora no os conozco. Ahora no os conozco. Pero está diciendo: nunca los conocí. ¿Usted se imagina lo que es haber funcionado y que te diga que nunca te conoció? Usted en una empresa que es un hombre aplicado, hermano, y trabaja, y un día va dice al patrón, le dice: ¿sabe que necesito unos días? ¿Y usted quién es? No te conozco. No, yo hace 20 años que trabajo acá. No, ¿para qué voy a preguntar ahí en...? Ni siquiera podría, porque algo. Date a conocer. Date a conocer. Número 3, no conoce Dios a la iglesia, a aquella que aunque trabaja ministerialmente, no hace su voluntad. No hace su voluntad. Aquí el tema no es trabajar. Aquí el tema no es predicar. No es ni orar por lo enfermo, ni orar. Es hacer su voluntad. Y hay momentos que la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Es el arroyo de Querit. Y hay momentos que la voluntad de Dios es guardarte en silencio. Hay momentos que para Cristo la voluntad de Dios tuvo que ver con 30 años de silencio para 3 años de ministerio. 30 años de silencio de Juan el Bautista. Pregúnteme, ¿cuánto vivió Juan el Bautista? No soy de adivino, nada. Murió antes de Cristo. Pero ¿sabe cuánto tiempo de éxito tuvo Juan el Bautista en el ministerio? 6 meses. 30 años. Y en 6 meses, hermano, así y así. El tema es mantenerte en la voluntad de Dios. ¿Qué salieron a ver? Un profeta, os digo más que un profeta, una caña sacudida por el viento. Un hombre vestido de ropas delicadas con pieles de camello. No, más que un profeta. Se lo era Juan. 11:11 de Mateo, de los de nacido de mujer. Hablando de alguien que conoce. De los de nacido de mujer, no hay ninguno mayor que Juan. Pero en el reino, el más pequeño es mayor que Juan. O sea, Cristo está hablando de Juan. Y lo está poniendo porque está conocido. Ahora cuando Juan le manda a preguntar: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Escuche, si usted lo desconoce a él, no esperes que él te conozca. ¿Sabe la respuesta? Díganle a Juan. Antes lo trató de profeta y de más que un profeta. Para dice: díganle a Juan. No dice: díganle al profeta Juan que se recuerde. Si vos lo desconociste, no, yo lo reconozco en todos mis caminos. No. Cuando dudas no lo conoces. ¿Se acuerda anoche? Poderoso Dios. Cuando te desesperas no lo conociste. ¿Por qué Daniel fue al foso de los leones? Mi Dios, a quien yo sirvo, Él me librará del foso de los leones. Al otro día viene el rey y le dice: Daniel, el
Dios a quien tú continuamente sirves te ha podido librar. Vive para siempre. Está dentro. Vive para siempre. Que mi Dios envió su ángel y ha tapado la boca de los leones. Escuche, ha tapado la boca de los leones. Cuando sacan a Daniel, hermano, no tiene un rasguño, no tiene ni olor a león. Dice que los que hicieron esa trama los arrojaron, no cayeron los huesos, no cayó el cuerpo al piso, que en el aire los leones, escuche esto, los trituraron, les quebraron los huesos. Lea la Biblia. O sea que la boca de los leones está tapada para los que hacen la voluntad de Dios. Pero está abierta para los que no. Y los que son enemigos del reino. Por eso que se les quiebra el hueso. Ahí hay algo profético ahí. Se les quiebra el hueso. La palabra profética para Cristo dice: no se quiebra. Le van a pasar de todo, pero el hueso no se va a quebrar. Hueso no se va a quebrar. Alguien dice amén. Esta noche es un llamado al arrepentimiento para nosotros. Porque todos podemos caer en esta situación. La única manera, como dije al comienzo, es mantener tu mirada en Cristo. En Cristo. Cuando te empieza a mirar, hermano, el entorno, cuando empieza a mirar el hermanito, la hermanita, el pastor, la pastora, la pastorita, el pastorazo, el apostolito, el apostolazo, te empieza a mirar, hermano, usted lo está mirando a Cristo. Y aún usted tiene que aprender a mirar a Cristo en ese hermano. A Cristo en ese hermano. Usted lo critica porque usted no ve a Cristo. Si usted supiera que Cristo está en mi hermano, si usted supiera que Cristo está en mi hermano. Por eso le dije que esta es una noche de un llamado al arrepentimiento. Porque Dios no conoce a la iglesia que no paga un precio por él. Dios no conoce a la iglesia, desconoce a la iglesia que no quiere pagar un precio. Hoy podría estar la iglesia llena aquí. Hay invitaciones para todos. No va a faltar el descolgado que me dice: a mí no me avisó que yo fuera. Si las invitaciones están todos invitados. Todos. ¿Qué es todos? Todos. Escuchen, no quieren pagar el precio. Brian está con fiebre, volando de fiebre. Y yo quiero estar en una reunión, nunca estuve yo. Quiero estar en un programa de radio, no sé cómo fue la secuencia. Se levantó, hermano, no sé cómo hizo, no sé quién lo trajo, pero está acá. Un montón que están dando like o que esperan después que termine para mirar, pero no estás acá. Por más que me levanté la mano ahí, me hagas un... Hablo de los hermanos aquí de la iglesia. Entonces, ¿qué precio? Por eso después hay una puerta cerrada del reino. Hay una puerta cerrada del reino. Hermano, yo no sé usted qué apreciación tiene. No sé qué, quizás no, usted no escuchó de manera audible, no te conozco. Pero un ambiente te hizo notar que Dios no te conoce. Un ambiente te dio referencia y yo no te conozco. Yo no sé qué le pasaría a usted o qué le pasa a usted. Yo sé lo que me pasaría a mí. ¿Usted no me escuchó usted contar el año pasado que desperté una madrugada, 6, 7 de la mañana, y hermano, y de repente me despierto y digo, no sentí a Dios. Me levanté, salí corriendo, hermano, me fui al living y me puse a orar. Señor, ¿acá qué pasa? Yo no te siento. Yo no sé usted, hermano. Este es un llamado a la conciencia. ¿Cómo que Dios está gestando? ¿No me escuchó usted hablar a mí? Lo que pasó en el 2020, en el mes de marzo, cuando vino la pandemia. Yo, hermano, me rebelé contra mí. Dije, ¿dónde estaba yo, Dios, que no me dijiste de la pandemia? Yo no sé qué le pasó a usted, hermano. Yo sé lo que me pasó a mí. Y sé lo que me pasa a mí, hermano, si de repente, o qué me pasaría si de repente siento que Dios no me habilita para estar en un ambiente, escuche esto, de una alineación global que Dios está haciendo del reino en su iglesia. Yo escucho a otros predicadores y digo, gloria, no tengo relación con muchos predicadores, pero escucho predicadores de otras naciones y digo, gloria a Dios, estamos en la sintonía.
Estamos en el pensamiento. Escucho otros predicadores, comparto lo que yo predico. Amén. Y digo, estamos en el pensamiento. No, yo no hablo con ellos, hermanos, de mega iglesia, No hablo de megas conquistas. No hablo, hermanos, de llenar la iglesia. Hablo de estar en una alineación del reino. Porque ¿de qué me serviría a mí, hermano, ganar multitudes y escuchar esta palabra? Nunca te conocí. ¿De qué me serviría a mí, hermano? Amén. Haber soportado el fragor de 30 años de servir a Dios y escuchar esa palabra, nunca te conocí. Yo no sé qué le pasa a usted, yo sé lo que me pasaría a mí. Por eso es que este es un llamado elevado a la conciencia. Para que usted salga, hermano, de que mañana no tengo para comer. Que salga de mañana, tengo complicado, tengo que pagar una deuda. Salga de ese pensamiento. Para que usted entre en un pensamiento elevado. Porque Dios justamente lo está llamando a tener pensamientos elevados. Dios no conoce a la iglesia que no paga un precio por el aceite. No la conoce. Pues si él tuvo un hijo que tuvo que pagar el precio. Vino uno y le dijo, yo quiero ser tu... Y el Señor le dijo, las aves tienen sus nidos, las fieras sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Si estoy pagando el precio de dormir donde puedo, de comer lo que puedo. ¿Me está entendiendo? Cristo les habló, vayan, no lleven alforja, no lleven espada, no lleven nada. Hay un precio que hay que pagar. ¿Me está entendiendo? O sea, la gracia de Dios, la salvación es gratuita, hermano. Pero hay cosas en las que yo estoy pagando un precio. Yo quiero adquirir algo de Dios. Si no, ¿para qué voy a ayunar? ¿Para qué me voy a consagrar? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a meditar? ¿Para qué voy a profundizar en una palabra? Como dijo el apóstol, desde la mañana estoy pensando por dónde viene, buscando. No entré en hechicería, nada de eso. Dice, pero buscando. Podía haber dicho, hermano, listo, el apóstol va a predicar, yo hago una oración ahí, chao. Qué frustración. Venir acá, hermano, y decir, no tengo algo para compartir, porque no me preparé espiritualmente. Qué frustración. Porque este es un ambiente que te expone. Y hay una evidencia si estuviste buscando algo de Dios o no estuviste. Alguien dice amén. A esa iglesia Dios no la conoce. La iglesia que no paga el precio. La gente que no quiere pagar por el aceite. Amén. Pablo dice, yo ayuno, yo oro en desvelos, en oraciones, en búsqueda. Amén. En prisiones, en necesidades, en hambre, en naufragios, a fin de conocerle y de ser conocido por él. La iglesia que Dios no conoce, esa es la que no quiere ser presionada y amoldada. Esa no la conoce. A esa no la conoce. Porque no quiere ser corregido. Tienen que entender, hermano, que si usted dejó crecer algo, va a venir corrección. Si usted dejó crecer algo, las enseñanzas de Cristo tenían que ver con corrección, para salvarnos, para que vivamos, hermano, escuche esto, para que vivamos en una vida equilibrada espiritualmente. Escuche, tener equilibrio espiritual no equivale a tener equilibrio en las demás cosas. ¿Me está entendiendo? O sea, Cristo tiene un equilibrio espiritual. Le pegaron, lo maltrataron, lo negaron, le pasó de todo, pero él tiene un equilibrio espiritual. Cristo es Cristo. Y antes de ir al madero se encierra 3 horas a orar. Está pagando el precio. Escuche, ¿y sabe lo que hace Cristo? Él le tiene que dar cumplimiento a la palabra. Entonces tiene que tener el aceite para que la lámpara mantenga encendida. Entonces, escuche, a Cristo le dan vino mezclado con mirra y no lo toma. No lo toma. Pero le dan vinagre y lo toma. ¿Por qué? Porque está profetizado. O sea, él tiene que estar ungido hasta los dientes para estar alineado completamente con la palabra. ¿No se da cuenta que usted cuando le erra la palabra? Porque le falta la unción para darle cumplimiento a la palabra.
lo ofenden y usted, hermano, salta con patada de taekwondo. Cuando la Biblia dice pasar por alto la ofensa. Está ungido en la palabra, está ungido, está ungido. Encima después va con tu reproche. Y viene el apóstol y dice, no, pero vos tenés que pasar por alto la ofensa. La ofensa. Alguien dice amén. La iglesia que Dios no conoce, la iglesia que no paga un precio, la iglesia que no quiere ser presionada, aleluya, y amoldada. Y la que sirve pero ha dejado de hacer su voluntad. El peligro de tener tanto éxito en las cosas que te funcionan es que eso te lleve a no hacer la voluntad de Dios. Y más importante que tu éxito y mi éxito es hacer la voluntad de Dios. Prefiero no tener éxito. Prefiero no tener conquistas. Prefiero no tener riquezas. Pero hacer la voluntad de Dios. Porque las riquezas no me aseguran nada. El éxito no me asegura nada. Aleluya. Pero hacer la voluntad de Dios me asegura escuchar una palabra. Venid benditos de mi Padre. Al reino que ha sido preparado para vosotros. Pero escuchar, hermano, aleluya, un hombre exitoso. Saúl no tiene problemas él tiene éxito. Conquistó a Amalek, trajo todo de Amalek, aleluya. Pero hay una voz que le dice, estás en falta. No obedeciste. Primera de Samuel 15, 23, como pecado e idolatría es la rebelión. Como ídolo la obstinación. Lo trata de brujo, lo trata de hechicero, lo trata de idólatra. Él tenía un éxito para afuera, pero para adentro estaba perdido. Él tenía una apariencia para afuera, pero el interior con Dios estaba, hermano, desalineado. ¿De qué le servía tenerlo a Amalek? ¿De qué le servía el oír los balidos de las vacas? ¿De qué le servía tener todo lo que tenía alrededor si no lo tenía Dios? A diferencia de David que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí. ¿De qué me sirve el éxito? ¿De qué me sirve la gloria? ¿De qué me sirven los aplausos? Si en la intimidad no tengo la afirmación, confirmación de que Dios me conoce. De que Dios me conoce. La iglesia que Dios no conoce. Los tres ejemplos tienen que ver con el reino de Dios. Con el reino de Dios. Pero escuche esto. Romanos 8:28, cierro con esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche esta palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que antes conoció. A los que antes conoció. Escuche esto. Desde la eternidad Cristo nos conoció. Yo llegué a la iglesia, borracho, me siento en la última fila. Quería exponerme, aunque ahí me conocían todos, está toda mi familia en la iglesia, pero yo en el fondo. Una vez un predicador dijo que en el fondo se sienta Satanás, y una hermana se enojó y no quería ir para la iglesia, pero era Satanás igual ella. Sí, era igual. No, se sentaba adelante y igual Satanás era. Pero este pastor dijo así y se ofendió a la hermana. Escuche, yo estoy allá, pelo, no sé si más largo que ahora, o ahora tengo más largo que antes, no sé. Pero venía un profeta y decía, aquel, ven y pide, ven. Dios me dice esto, ¿sí? Así. Mi apóstol Osvaldo, que no me conocía, conocía a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, pero no me conocía a mí personalmente. Y él empezó a hablar a la iglesia y decir, cuiden a este chico. Porque Dios, él no sabe ni lo que Dios va a hacer con él. Aprovechenlo porque Dios lo va a llevar a naciones, a otros lugares. Y comenzó a profetizar. ¿Sabe por qué? Porque Dios me conocía.
Cuando Dios te habla es porque Dios te conoció. Escuche, ¿cómo es que Dios te conoció, Brian, Luciano, Alexander Steins, Hugen Steins, Vanessa Steins? Cuando vos estabas muerto en delitos y en pecado. Cuando vos estabas en la droga, en la cárcel, cuando vos estabas mal, Dios te conoció. Y ahora que estás bien, no te conoce. ¿Cómo es que te conoció y te llamó por tu nombre? Y habló del cuidado. Este es mi hijo. Este es mi ungido. ¿Saben las veces que me profetizaron a mí? Y me dijeron, tú eres como David. Como por lo menos 4 profetas vinieron a decirme, tú eres como David. Profetas que no tenían nada que ver el uno con el otro. Y en una iglesia que no era profética. No era normal que los profetas vinieran a esa iglesia. Pero cada vez que me hablaban a mí me decían, te veo que eres como David, tienes el corazón de David para con Dios. Y no me conocían. Pero Dios me conocía. Dios me conoció. Cuando Dios me habla en un boliche, hermano, yo escucho la voz de Dios en un boliche. Porque Dios me conoció. Cuando yo escuché la voz de Dios en ese boliche, salí rajando, hermano. Si yo me iba cuando prendían las luces. Pero estoy, hermano, en medio boliche, escucho la voz de Dios. ¿Qué haces acá? No, acá. Amén. El martes compartía la flecha a las jóvenes que estaban. Y es algo similar a lo que estás compartiendo. Porque yo le decía a Dios, ¿sabes cómo conocí yo a Dios? Porque Él me conoció primero. Claro. Porque la primera vez que fui a una reunión a Barrio del Plata, me profetizaste. Y me dijiste, te veo atrás de una puerta. Yo digo, me conoció Dios. Ya está. Cuando me empezó a hablar Dios ahí, eso compartí en la célula de la flecha el martes. Y digo, y ahí me impactó, porque yo, ¿quién le contó que yo estaba atrás de la puerta llorando, que viendo que mis padres se golpeaban? Y ahí fue un impacto para mí. Me conoció Dios. Me conoció Dios. Claro. Y era tu mejor momento, ¿verdad? Vos en ese momento ayunaba, lloraba y buscaba a Dios. No, ni conocía nada. ¿Te das cuenta? A los que antes conoció, a estos predestinó. A los que antes conoció. O sea, ¿cómo es que antes Dios nos conoció? Si todos venimos de una vida desastrosa, todos venimos de una vida, hermano, terrible. Y de repente dice el texto que Él nos conoció y que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo Él no va a dejar entrar a su Hijo al reino? Eso es terrible, hermano. Esta es una noche de un llamado a la conciencia espiritual. Será terrible no escuchar, hermano, pero escuche esto. Antes de escuchar eso allá, quizás lo escuchen muchas veces aquí. Y de seguro, muchas veces, para llevarnos al arrepentimiento. Apóstol, ¿tenías algo? Cuando dijiste que Dios nos lleva, una de las iglesias que Dios no conoce es la que no quiere amoldarse. Y yo digo que lo que dijiste recién, la riqueza no te llevan a nada, el ministerio no te lleva a nada. Entonces yo recibí aquí el joven rico, lo conoce el Señor, porque si le dice que guardó todos los estatutos, todo, está hablando frente al Señor, le puede decir, no, ¿sabes que no te conozco? Estás hablando cualquier cosa. ¿Qué lo quería llevar? ¿A conocerlo en otro nivel? Porque dijiste, son los que hacen la voluntad. ¿A qué lo quería llevar? Me conociste y yo te conozco en este mes, ahora yo te quiero hacer a la voluntad. A otro nivel, pero había algo que tiene que despojar, porque dijiste que una autoridad te va a moldear. Entonces había una palabra que lo habilitaba para poder meterlo en otra dimensión, pero no lo pudo moldear. Fíjate que lo que hace Saúl, pierde el reino porque no le hace caso a su profeta. O sea, la orden del profeta fue amoldarlo. No importa que todo lo demás, vos tenés que hacer lo que te dije. No, porque el pueblo se me disertaba y hablaban de abandonarme y hablaban de dejarme. Entonces me instaron a que yo hiciera ese, pero yo te dije, no lo hagas, no te corresponde. Te dije que mates a Amalek, que mates al rey, que no dejes nada de Amalek. Y guardó los mejores animales. Y dice, no, porque son para el sacrificio. No,
Vos tenés que estar amoldado. Si te dice, dalo todo. Si te dice, déjalo. Si te dice, no lo tomes. Si te dice, no lo agarres. Cuenta, hermano, Tito Di Rocco, le llega una ofrenda para comprarse una casa y dice, no es para vos. No es para vos. Si no es para vos, no es para vos. No te quieras imponer en un ambiente que no es para vos. Mantenete en un estado de humildad, que sea Dios el que te exalte y no seas vos el que te impongas. Yo estoy preparado para todo, pero si Dios no cuenta con vos, hay algo que está pasando. Hay un silencio. Lo ungieron a David, pero él tiene que reinar en Hebrón 7 años. Su destino final era el trono de Israel. Pero no ve a David desesperado, él está esperando. Porque el tema, hermano, es no desconectarme de Dios. Para hacer la iglesia, hermano, a la que Él conoce. Para hacer la iglesia a la que Él conoce. Si desde la eternidad nos conoció, si cuando estamos muertos en delitos y en pecados nos conoció, ¿cómo es que ahora, en el curso final de la historia de fe, puede que Él nos desconozca? Puede que Él nos desconozca. Yo hablo por mí. Yo no quiero nada si Él no me conoce. No tiene valor para mí, ni esto, ni esta iglesia, ni todo lo que uno pueda, ni lo que la gente pueda pensar, ni la honra que la gente te pueda dar. A mí no me interesa nada de eso. Si escucho en mi interior que Dios no me conoce. Si escucho en mi interior que Dios no me conoce. Yo no sé lo que piensa usted, pero este es un llamado a la conciencia espiritual de la iglesia. Amén. Porque hay una iglesia a la que Dios en algún momento no conoce. Y si nosotros nos arrepentimos, ni aquí yo no estoy juzgando el pecado, ni estoy, hermano, no me corresponde. Esa es una voz de alerta, es una voz de una atalaya. ¿Sabe que hoy nosotros no hicimos una actividad que teníamos programada? Y tenemos un equipo que constantemente estamos trabajando. Podía haberle dado descanso, los hermanos están trabajando en la mañana, preparando los baños, haciendo el trabajo logístico, amén, de la edificación de la iglesia. Podía haberle dado descanso, pero urgía, hermanos, compartir esta palabra. Amén, porque hay un peligro en todo esto. La religión se ha perdido temporada de Dios. Entonces quedaron repitiendo lo que le enseñaron hace 30, 40, 50 años atrás. No cambiaron la historia, porque quedaron deshabilitados. Dejaron, aleluya, de buscar a Dios. Escuche esto. Hay gente que busca a Dios para acusar a alguien. Hay gente que busca a Dios para justificarse él como el fariseo. ¿Viste? Yo no soy como aquel. No busques a Dios de esa manera. Busca a Dios para conocerlo a Él. No para inculpar, no para justificarte. Hay una iglesia que no busca a Dios. Hay una iglesia, hermano, que viene solo a recibir. Pero hay algo que usted tiene que empezar a provocar. Amén. Que Dios te conozca. Que Dios te conozca. Y Dios no te conoce, hermano, en un culto. Dios te conoce en la intimidad. Porque la Biblia dice, Dios que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Yo le digo algo, si no hay recompensas públicas, quiere decir que algo está fallando en la intimidad. Si no hay recompensas públicas, si Dios públicamente no te recompensa, si Dios públicamente no te expone, hay algo que está fallando en la intimidad. La iglesia que Dios no conoce, es la iglesia que no se deja enseñar. Es la iglesia que dice, a mí me enseñaron así, el tema de dónde sacar lo que te enseñaron. Había costumbres en Israel. Los discípulos vienen y arrebatan la mesa, ¿viste? Un hambre, los discípulos más hambre que nosotros. Y los otros dijeron, pero mirá, están comiendo con las manos sucias. Y Jesús dice, bien invalidáis la ley de Dios por vuestras costumbres. Eso me habla de que las costumbres y los formalismos, los rituales, invalidan algo de Dios. Anulan algo de Dios. Jesús los reprende y le dice, no se contamina el hombre por lo que entra en la boca, sino por lo que entra en el corazón.
Porque del corazón salen las guerras y los pleitos. Y lo que uno come va a parar a la letrina. Así como entra, se va. Pero el otro permanece, es dañino, es doloroso. Amén. Gente que está dolorida, escuche esto, no por lo que le hicieron, sino por lo que guardó en el corazón. Alguien dice amén. Vamos, alguien dice amén. Yo escuché a mi viejo dolido con mi abuelo, y mi abuelo hacía como 20 años que había muerto. Sí, porque no me fue a visitar a la cárcel, pero si te avisó, mi abuelo le dijo, vos estás robando, estás en esto, estás en aquello, el día que caigas preso no te voy a ver, ¿eh? Y mi viejo dice, yo lo esperé cada día que estuve preso, cuando yo esperaba que vos entraras. Y mi abuelo decía, te dije que no voy a ir, y no fui, y no fue. Y era pastor, y no fue. Y se quedó dolido, hermano, prácticamente hasta un año antes de morir. ¿Me está entendiendo? Ya mi abuelo había muerto. Pero él dejó que esas cosas que anidaron en su corazón siguieran creciendo, las siguió alimentando. La iglesia a la que Dios desconoce es una iglesia que ha perdido la instrucción de Dios. Una iglesia que ha dejado de escuchar la voz de Dios. Que toma un consejo o una palabra espiritual como un consejo natural. Entonces usted escucha una palabra y usted dice, no, estuvo fuerte el apóstol en esto. Capaz que él habla por lo que él pasa en la casa. Si yo tengo que hablar aquí por lo que pasa en mi casa, no. Entonces usted está tomando algo espiritual, lo está naturalizando. Entonces hay momentos donde se cierran puertas espirituales del reino, donde Dios te desconoce. Apóstol, pero ¿cómo? Desde el momento, hay un Pablo que lo toma, viajó con Juan Marcos, pero él lo desconoce, lo trata como un desconocido. Viajó con un Bernabé, pero lo trata como un desconocido, a tal punto, hermano, que nunca más se volvieron a encontrar Pablo y Bernabé, siendo que el Espíritu Santo le dijo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. ¿Me están entendiendo? O sea, hágase usted el desconocido. No, porque yo estaba mal. Vos no sabés cuánto te puede durar eso. Hacerte el desconocido en una reunión. Ahí tenés que hablar. Como que lo conoce tanto el joven rico y en esa oportunidad lo desconoce. Lo conoció tanto por la palabra, por los estatutos, pero lo tiene enfrente y lo desconoce ante una palabra para moldearlo. Pero cuando hablaba apóstol, yo recibí esto. Uno dice, no, qué duro que fue el apóstol con esta palabra, porque yo recibo que a Dios le urge que entremos. Porque dijiste, una iglesia a la que Dios desconoce es una iglesia a la que no se deja instruir, no se deja corregir. Y cuando haces la comparación que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino, y yo digo, ¿cómo está un rico delante de Cristo y no puede tener injerencia, no entra? ¿Cómo entra un camello, digo yo, por una autoridad que lo único que hace es darle una corrección con la vara? Cuando hablaste de eso, de lo que dice la palabra, la puerta llamada la aguja, el ojo de una aguja, es lo que dijiste, la puerta de una ciudad pequeña, no es la puerta principal. Es el portón al costado de una puerta chiquita, porque hasta cierta edad se cierra la puerta de la ciudad, y por las guerras, todo siempre se cierra. Pero hay un acceso, uno dice, no, a mí se me cerró la puerta. Pero una vuelta estudiando este mensaje, ¿por qué entra el camello? Porque el camello ya tuvo una entresión en el desierto. Y dice que el camello ya por una autoridad, cuando llega hasta ahí, ¿sabe por qué puede entrar el camello fácilmente? Ya sabe dónde está esa puerta. Dice que se tira de rodillas. Y lo primero que hace es entrar por la puerta estrecha, porque lo primero que él quiere es dejar las cargas. Y nosotros no nos podemos dejar corregir, no nos queremos dejar corregir, porque no queremos dejar las cargas. No queremos que nos enseñen, y hay cosas que las queremos seguir portando en nuestra espalda, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros argumentos, nuestra maldad y cuántas cosas. Pero si hay algo que tiene
El camello, digo, que tiene ya enseñanza, una corrección, que lo primero que hace es tirarse de rodillas para poder una autoridad sacarle las caras para poder tener acceso. Pero ¿cómo, yo digo esto, cómo no traslado y entra un camello? ¿Cómo teniendo una palabra de parte de Dios, enfrente de un hombre de Dios? No entramos muchas veces por orgulloso, porque somos soberbios, altivos, y tenemos una palabra de parte de Dios. Hay un ambiente, está Él, pero no quiere corregir algo lo quiere amoldear, porque dijiste, una iglesia que Dios no conoce es la que no se deja moldear, la que no se deja, no puede entrar por una puerta estrecha, no quiere, porque hay cosas que tenemos que dejar. ¿Cómo no entro yo, entra un camello? ¿Cómo que la diferencia? Entra el camello por una autoridad que le da vara. ¿Qué vara le dio el Señor al joven rico? Si ya lo conoció de una manera, pero ahora está enfrente de él. Vos lo conocías por las palabras, vos lo conocías por lo que te dijeron, ahora está enfrente de él. Y no pudo tener acceso estando con Cristo, no, para volverse entristecido. Yo que no sé si era la riqueza, algo dentro de él que tenía que dejar. Sé lo que habrá acontecido en él, pero entra un camello y yo no entro. Fíjate que el camello es más jorobado que usted. Y entra. Es más jorobado que usted. Mire que usted es jorobado, pero tiene que humillarse. Tiene que humillarse. Esa apreciación es clara. Hay cargas que uno sigue llevando porque no se quiere humillar. Y el tema es que, hermano, no estamos diseñados para llevar cargas. No estamos diseñados. Amén. Por eso que el Salmo profético 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustendrá. Pues tú tienes que estar dentro de la ciudad. Tú tienes que entrar dentro del reino. Porque solamente en el reino las cargas son quitadas. Solamente en el reino entraron a la boda a celebrar. ¿Me está entendiendo? Solamente en el reino hay celebración. Pero ¿cómo hay celebración si las cargas no se quitan? ¿Cómo hay celebración si no hay justamente, hermano, esa liberación que mi alma necesita? Faraón tiene la oportunidad de ser liberado. Y le dice, ¿cuándo quiere que quitemos la rana? ¿Hoy o mañana? Mañana. Mañana. El orgullo no solamente te hace padecer a ti, hace padecer tu entorno. Porque por la decisión de Faraón, en Egipto no se movió, no es que en el cuarto de él, se fueron de todos lados y en el cuarto de él quedaron las ranas. No, en todo Egipto quedaron las ranas un día más, por alguien que no quiso dar el brazo a torcer. Quizás hay cosas que está adoleciendo tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos, tu ministerio, la iglesia que usted pastorea. Porque no queremos soltar esas cargas, no queremos humillarnos, no queremos entrar en el nivel. Usted quizás no tuvo la experiencia plena de que sea Dios el que te exalte, de que sea Dios el que se glorifique en tu vida. Yo puedo asegurar que no hay nada más maravilloso. Amén. Y cuando usted ve a Dios glorificarse, ¿sabe lo que provoca eso? Más humildad. Cuando Dios el que te exalta, provoca más humildad. De repente usted ve a un David, hermano, que él desea el agua que está allá abajo. Cuando le traen, dice, no, esto costó vida de esa gente. No se la tomó ahí. Un gordo chancho, el agua, la ofrendó delante de Dios. Eso es un vestigio de humildad. Cuando Dios más Dios te levanta. Amén. Dios te está poniendo más peso, y justamente para que nosotros nos mantengamos en ese estado de humildad. Alguien dice amén. Damos gracias, Señor, por esta palabra. Queremos que Dios nos cuida, creemos que Dios nos cuida. Y si Dios nos está hablando esta palabra esta noche, es porque todos corremos el riesgo de que seamos mañana una iglesia a la que Dios no conozca. Y a lo que Dios no conoce no le responde. Y a lo que Dios no conoce, Dios no le habla. Amén. Escuche esto. Saúl se hace un desconocido de Dios. Dios no le conoce. Entonces él ahora va a la divina de Endor para que lo traiga Samuel. Samuel, no sé por qué Dios lo permite que él salga. Dice, vi un viejito que está con un manto, ese es Samuel. Y viene Samuel. Escuche, ¿qué le dice Saúl a Samuel? ¿Qué le dice? Dios no me habla. Dios no me habla.
Y Samuel dice, ¿y si Dios no te habla, qué querés que haga yo? ¿Me está entendiendo? Lo único que sé es que tú y tus hijos serán mañana recogidos conmigo aquí. A él sí le habló, pero al otro no le habla. ¿Me está entendiendo? O sea, está tan desconocido de Dios que Dios no le habla. Eso debe ser algo desesperante. Cuando usted entra en un ámbito donde hay una continuidad, donde Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla, y de repente Dios no te habla, yo estaría corriendo, hermano. Yo estaría desesperado, porque yo no vivo el evangelio porque tengo una iglesia, ¿eh? El evangelio lo vivo porque tengo relación con Dios. Si no tengo relación con Dios, hermano, esto no existe para mí. Yo no me pararía delante de ustedes aquí, hermano, a predicar un sermón si Dios a mí no me habla. Lo más sensato, escuche, y lo más sano para mí sería decir, Dios no me habla, me siento. Pero no sé cuántos harían eso. Es decir, voy a esperar hasta que Dios me hable. Porque Dios no me habla. Alguien dice amén. Esto es más delicado de lo que usted piensa. Porque si en 3 oportunidades Dios dice, no los conozco, no los conozco, no los conocí, no sé de dónde son. Amén. De repente Dios dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Antes sabía dónde estabas, ahora no sé dónde estás. A veces nos digo, pero si Dios sabe todo, ¿cómo Dios no va a saber dónde está? Es que Él hace cosas, hacemos cosas. Escuche esto, que Dios la desconoce totalmente. Que Dios la desconoce totalmente. Y todo lo que no responde a un patrón. Yo mientras meditaba en esta palabra, decía esto. Que nosotros tenemos que responder a una genética espiritual. Cuando la Biblia habla de semillas del reino, justamente se habla de una genética. Usted puede tener un montón de semillas y pueden parecer parecidas, pero cuando usted las siembra, revelan su naturaleza cuando crecen, ¿sí o no? Puede ser que sean parecidas, a un zapallo que sean parecidas, pero cuando florecen, cuando dan frutos, te das cuenta vos de qué tipo, porque responde a una genética. ¿Está entendiendo? Yo meditaba, hermano, estudiaba hace muchos años en secundario, no recuerdo porque no lo busqué ahora, pero creo que se trata de pares, de 23 pares de cromosomas que tiene el ser humano en la célula. Eso me da que tiene 46 cromosomas. Pero cuando tiene 47 cromosomas, una persona nace con síndrome de Down por tener una alteración genética. Entonces una persona que tiene síndrome de Down es porque tiene un problema genético. Amén. Y se alteró un cromosoma en la célula, alteró. Escucha esto. Usted ve chicos con síndrome de Down que son morochos, que son colorados, que son rubios, pero son todos iguales. Y no son genéticamente familiares, pero son iguales. Responden, sea varón o sea mujer, son iguales. ¿Me están entendiendo? Pero hay una deformación, hay algo que se ha alterado, una alteración genética. ¿Cómo? Y por algo no lo deja entrar. Hay algo que él provoca, que lo desconozca. Hay un montón de casos en la Biblia. En la recta final. Pablo dice en la recta final, yo prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Hay algo que tenemos que cuidar en la recta final. No es el tema arrancar, no es el tema, el tema está en el final. ¿Cómo vamos a terminar nuestra historia? ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cómo si nosotros tenemos un patrón, un modelo genético de iglesia? Venimos hablando estos días acerca de la iglesia. Venimos hablando de la Jerusalén celestial. Por eso que hablé, hermano, de la madre de la iglesia, la madre de la iglesia. Tenemos una línea en la que venimos enseñando. ¿Me está entendiendo? Pero cuando hay una alteración, hay una deformación, hay una alteración genética. Y si eso pasa en la vida natural, también pasa en la iglesia. Amén. Entonces tenemos un montón de iglesias que tienen alteraciones. Y si bien
Usted ve que hay chicos con síndrome de Down que se han recibido, han tenido un tratamiento terapéutico y han mejorado. Hay otros que no. ¿Me están entendiendo? Así también hay iglesias que tienen una alteración genética. Y te das cuenta que todas se parecen. En el rango de religiosidad, en las formas estructurales, hermanos, de un montón de cosas, de costumbre, se parecen. Pero algunas con tratamiento, viste que algunas permiten que de repente entre algo de Dios y dejan de ser parecidos. Debiendo responder a una genética, hace como 10 años senté a unos pastores en una mesa y le digo, ustedes están haciendo esto, esto y esto. ¿De dónde lo sacaron? Eso no lo sacaron de mí. Eso no proviene de mí. Y yo le dije a la pastora, hija, vos haces esto, esto y esto, y eso no lo aprendiste de mí. ¿De dónde lo sacaste? No responde a la genética esta. No responde al espíritu con el que yo te he enseñado y te he ministrado y te he compartido. No responde. ¿De dónde lo sacaste? ¿Me están entendiendo? Hoy, hermano, a través del ADN hay una huella genética. Hay una huella genética. ¿Me está entendiendo? Usted no viene del repollo. Hay una huella genética. Amén. Te responde, hermano, una genética. Se puede seguir la línea de donde viene. Amén. ¿Por qué cree que se hace la genealogía? Lucas y Mateo hacen la genealogía para responder, hermano, a la línea genética de dónde viene Cristo. ¿De dónde viene Cristo? Entonces dice, no, viene de allá, viene de Abraham, viene de David. Viene, hermano, del día de los reyes. Viene, hermano, de la estirpe. Se hace una huella genética. Y en el mundo espiritual es lo mismo. ¿Me está entendiendo? Usted ve, hermano, hay iglesias que de repente tienen una forma y de repente usted ve que hay líderes que tienen la huella genética. No tiene que ver con imitación. Mi hijo no me está imitando para parecerse a mí. Hay una huella genética. ¿Cómo? Claro. A Pedro le están diciendo, hermano, en el madero tú hablas como él. Sos igual a él. ¿Me está entendiendo? O sea, hay una referencia, hay una huella genética. Ahí entraríamos en el mensaje de la bastarda. Un bastardo es alguien al que no se le reconoce procedencia. No se le reconoce. ¿Me está entendiendo? Entonces, hay una enseñanza. No tiene que ver con esta iglesia, tiene que ver con el reino. Tiene que ver con este ministerio. No hemos dicho ni de qué iglesia somos. No hemos dicho ni quién pastor, quién somos. Estamos predicando del reino. Que respondan al reino. No tiene que ver con un lugar. Gente que después pregunte, ¿y dónde está la iglesia ubicada? Después te decimos. Tiene que ver eso. No tiene que ver eso. Tiene que ver el reino de Dios. No ganamos gente para nuestro reino. Ganamos gente para el reino. Y si algo te sirvió esta instrucción, por lo menos para pensar. Amén. Que fuimos diseñados porque fuimos conocidos por Dios desde la eternidad. Predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Amén. O sea que hay algo a lo que debemos responder para que las puertas del reino se nos abran. Y si te abre la puerta del reino, se te abre lo divino. Porque al reino Dios dijo que va a responder con señales, con milagros, con prodigios. Amén. Pero lo más maravilloso del reino es que ya no te conquistan los logros, sino que en el reino lo encontrás a Él y lo que te conquista es el Señor. Amén. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta noche compartirnos, Señor, esta palabra. Espíritu Santo, por alumbrar la luz de nuestro entendimiento y darnos, Señor, la capacidad de poder plasmar a través, Señor amado, de este programa y de compartir con los hermanos, Señor bendito, esta enseñanza. Que de alguna manera, Dios mío, tu iglesia, la iglesia del reino, la iglesia de Cristo, pueda ser edificada, Señor, y que alguien pueda, Señor amado, con un buen espíritu y un buen corazón, tomar esta palabra, Señor, y meditar. Señor amado, estamos aquí
dispuestos, Señor amado, a ayudar. Estamos aquí dispuestos, Señor, a compartir. Nos hemos tomado este día y esta noche, Señor, aleluya, para poder hablar lo divino, para poder compartir, Señor amado, esta, Señor amado, riqueza de tu reino. Señor, gracias. Gracias porque nos das este regalo, Señor. Gracias porque, Señor, nos favoreciste en este día, Señor. Y nos diste esta riqueza de tu reino, esta perla preciosa. Este mensaje, Señor amado, que nunca habíamos compartido y nunca habíamos entendido, Señor. Quizás estas palabras, nunca os conocí. Señor amado, yo no quiero ser la iglesia que tú no conozcas. Señor, yo quiero ser una iglesia conocida. Yo quiero ser un hombre conocido por ti, Señor. Emansaya. Quiero, Señor amado, terminar mis días siendo conocido por ti. Quiero terminar mi historia, Señor, en esta tierra siendo conocido por ti. Si algo, Señor amado, aleluya, anhela mi alma, Señor, de mantenerme, Señor amado, en ese lugar de conocimiento, Señor, donde yo te conozco y tú me conoces. Señor amado, bendigo a tu iglesia, bendigo a la conocida y despierto a la no conocida, Señor. Despierto a la no conocida en esta noche. Señor, a la que tiene la marca, Señor, de desconocimiento. A la que tiene señales, Señor, aleluya, de esa palabra, Señor, tan fuerte, Señor, y tan, Señor amado, tajante. No te conozco. Señor, aleluya, que se terminen los ambientes, no te conozco. Que alguien pueda revelarse en esta noche y decir, Señor, yo no quiero más ambientes que me digan, no te conozco. Que alguien pueda en esta noche irrumpir, Señor, con un clamor y decir, yo quiero que, Señor, ser conocido en todo ambiente espiritual, Señor. De Ensokutaramaya, Raproshketaramay, Samay Kamans. Aleluya, 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 aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. O sea que habiendo sido heraldo para muchos, Señor, vayamos a ser desechados. Señor, que nuestra historia se termine, Señor amado, con las voces que tú nos prometiste, escuchando las palabras que tú nos dijiste que escucharíamos. Vení, benditos de mi Padre, heredad del reino, entrada al reino. Aleluya. Señor amado, gracias. Gracias por esta noche. Despierta la conciencia espiritual, Señor, de tu iglesia. Eleva los pensamientos a dimensiones, Señor amado, extraordinarias, para determinar, Señor amado, aleluya, interpretar, Señor, esta palabra poderosa. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Señor les bendiga. Hasta la próxima. En el nombre de Jesús.